el Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan, cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 16 y 17. Se escucha un poco raro el sonido, si me ayudan ahí, porfa. San Juan 3, 16 y 17 versículos. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén. Yo creo que este versículo lo conocemos la mayoría, ¿sí? Juan 3:16 creo que lo conocemos todos, pero el 17 casi no. Pero vamos a aprender que el Espíritu Santo de Dios nos ayude y que hable a nuestras vidas. Amén. Dice la Escritura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vea lo que dice el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Puede tomar su asiento, por favor. ¿Cuántos alguna ocasión o alguna vez han salido a evangelizar aquí? Levante la mano todos los que han salido a evangelizar. Vaya, tal vez con nuestra iglesia usted no ha salido, pero tal vez porque hay personas que de repente me dicen: pastor, mire, a mí no me queda tiempo el día sábado de salir a evangelizar, pero yo he escuchado que ustedes tienen algunos tratados ahí, regáleme un par de tratados y se los voy a dar a los impíos de mis compañeros del trabajo. Y se llevan un par de tratados. Me encantó, un hermano vino y me dijo: mire, el pastor, me dijo, fíjese que he puesto en mi negocito, me dijo, y quería saber si usted no tiene folletos, me dice, para regalarle a los hermanos. Claro que sí, le digo yo, ahí tengo para cada cliente que vaya llegando, yo se lo voy a ir dando, me dijo. Pero creo que la mayoría de veces que nosotros salimos a evangelizar, este es uno de los versículos que más se conoce y que más se utiliza. ¿Cuántos lo sabemos de memoria? Muchos lo sabemos de memoria. Yo creo que es el versículo más conocido porque tiene que ver mucho y tiene un gran significado para nosotros los hijos de Dios y para la humanidad en general. Pero yo quiero que en esta hora nosotros consideremos y pensemos, y el tema o el título de este mensaje es: ¿qué es el Evangelio? Porque yo quiero preguntarle a usted esta tarde: ¿qué es el Evangelio para usted? Lastimosamente mucha gente se lucra del Evangelio. Lastimosamente muchas personas creen que el Evangelio es cualquier otra cosa menos el significado real. Y de repente yo alguna ocasión le pregunté a algún joven: mira, ¿y para vos qué es el Evangelio? Y me dijo: yo no sé, me dijo. ¿Cuántos podemos decir así esta tarde, honestamente? Pero si es así, hermano, yo deseo que el Espíritu Santo de Dios hable a nuestras vidas y entendamos qué es el Evangelio. Entendamos para qué sirve el Evangelio en nuestras vidas. Y nosotros encontramos a través de las Sagradas Escrituras muchísimas veces la palabra literal evangelio. Algunos personajes, algunos profetas hablaron o mencionaron esta palabra. Y el mismo Cristo, su Salvador, habló de este evangelio. Pero ¿qué significa este evangelio? ¿Para qué sirve este evangelio a nuestras vidas? Y literal, evangelio significa buenas nuevas. Evangelio significa buenas noticias. Dígale al que está a su lado: buenas noticias, dígale. Buenas nuevas. Así que cuando a usted le lleguen a preguntar, digo esto porque es culto de doctrina y vida cristiana, cuando a usted le pregunten: ¿y qué es el Evangelio? Pues son buenas noticias, dígale. Pregunto esta noche: ¿hay alguien que le gustan las malas noticias aquí? Hay gente que nos habla solo para darnos malas noticias. Y ya viste lo que está pasando ahí en Ucrania.
Usted enciende el televisor y pone los noticieros y solo son malas noticias. Vea los noticieros. ¿Cuántos ven los noticieros aquí? ¿Sí? No, si no es pecado, no se preocupe, hermano, hombre, levante la mano, hombre. Que me quedan viendo y ¿qué es eso? Hermanos, bueno. Hermano, si usted se pone a ver las noticias, no salen noticias buenas, solo noticias malas. Solo noticias malas, pero noticias buenas no salen. Sí, quizás, pero yo creo que hay noticias buenas también. Yo creo que hay noticias buenas. ¿A cuántos nos gustan las buenas noticias? ¿Cuántos les gustaría que le pegaran una llamada ahorita y le dijeran: mire, usted es fulano de tal? Sí, mire, se ganó $1,000 millones. No le podrían llamar porque usted está en la palabra del Señor ahorita. Hermano, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Recuerdo, voy a leer un poquito. Recuerdo en una ocasión un hermano estaba poniendo en su negocito y quizás esperaba que le cayera una llamada. Y lo digo para que no le vaya a pasar a usted esto. Y estaba lloviendo fuerte. Y recuerdo que el hermano estaba en la mera predicación del pastor Francisco, cuando el hermano salió corriendo por la puerta allá atrás para contestar esa llamada, y no había terminado ni de poner el pie en la segunda grada cuando ya se había caído. El teléfono quedó a punto de irse al otro lado. Tenga cuidado. Y no, allá va, lo vamos a ir a recoger a usted. Pero ¿a cuántos nos gustan las buenas noticias? Hermano, a mí me encantan las buenas noticias. Me gusta que alguien se me acerque y me hable de las buenas noticias. Posiblemente que no me diga: mira, yo te traje esto. Posiblemente que no me diga: mira, yo te regalo, o mira, te tengo una buena noticia para vos. Pero me gusta escuchar a aquellas personas que hablan bien, hermano, que no son negativos, que son positivos, que tienen esa fe puesta en el Señor. Que posiblemente vienen y me dicen: mira, fíjate que he estado enfermo, pero a pesar que he estado enfermo, yo estoy confiando en el Señor, que el Señor va a hacer algo en mi vida. Pero ¿qué hay de aquellos que uno le pregunta: ¿y cómo vas? Ay, así, de arrastras. ¿Y para qué te digo si vos ya sabes cómo? A mí me encanta aquella gente que da buenas noticias, hermano. Y el evangelio son buenas noticias. Lastimosamente nosotros vemos que hay mucha gente que se ha lucrado del evangelio, que hay mucha gente, hermanos, que se sigue lucrando del evangelio, que predican un evangelio no bíblico, que predican un evangelio no conocido, que le dicen a las personas: mire, pacte con el Señor, si usted le da $100, el Señor le va a dar 200. Y la gente se va quedando pobre. Pero si usted va a ver esas iglesias llenas, le gusta que se los bajen. Ya voy a empezar a hacer así aquí. Eso no es evangelio, hermano. El evangelio, diga conmigo, es más que el vestido y es más que el dinero, hermano. Son buenas noticias, claro que sí. Puede que sea parte esto, hermano, pero le voy a decir algo para que no se lo vayan a bajar nunca. Nosotros no podemos pactar con el Señor. Podemos prometer, ¿sí? Podemos prometerle al Señor, pero pactar no podemos, porque el único que pacta Él es Él con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque los pactos no deben de romperse, y usted y yo los rompemos cuando queremos. En cambio, si usted ha hecho una promesa al Señor, no tarde en cumplírsela. Por eso le digo, usted no tiene que dejarse bajar de la gente que anda diciendo: mire, tiene que pactar con el Señor. Y le digo, hermano, tal vez no porque usted anda rebotando de iglesia en iglesia. Si no se lo digo, ¿sabe por qué? Porque el día de mañana yo no sé quién va a venir a predicar aquí. Recuerdo hace un par de años trajeron a un judío. Él decía que era judío, mentiroso, salvadoreño, tenía ¿cómo se llama? La pluma aquí atrás. Igual al hermano que tiene al lado. Y recuerdo que decía que era judío, y bonito el mensaje que dio.
Al finalizar dijo: vaya hermanos, ahora vamos a pactar con el Señor. Sacó una bolsa negra y hasta los diáconos venían a dar los relojes. Y antes no metían las mujeres. ¿Cierto, hermano? De mañana yo no sé quién puede venir aquí y vaya a tratar de hacer alguna locura de esas. Por eso le digo, tenemos que cuidarnos. El evangelio no es eso, hermanos. El evangelio es más que eso. Dios conoce su corazón. Dios conoce que posiblemente usted quisiera dar, pero no puede. Y a pesar de eso, el Señor siempre lo va a bendecir. Que es un principio, no lo podemos negar. Que es un principio bíblico, no lo podemos negar. Que si usted le da al Señor, el Señor le va a dar a usted. Pero el evangelio es más que eso. El evangelio son buenas noticias, hermano. Pero lastimosamente nosotros desde el libro de Génesis vemos que Dios es el creador de todas las cosas. Dios creó los cielos, creó la tierra. Es más, creó el universo entero, pues. Separó las cosas, puso nombre, luz y noche, luz y oscuridad, día y noche. Y también creó al hombre y a la mujer. Y los creó con la intención de que los hombres fueran perfectos, que el hombre no pecara. Pero hay algo que también Dios puso en el corazón del hombre y se llama voluntad. Que usted decide entre el bien y el mal. Que usted decide si pecar o no pecar. Hay gente que dice: ay, pastor, yo no quería pecar. Mentiras, usted quería pecar. Ay, yo no lo quería hacer, así a ojos cerrados lo hice. Mentiras, hermano. Dios puso en nuestros corazones algo que se llama voluntad. Y usted decide si hacerlo o no. Entonces, en el corazón de Adán estaba esa voluntad. Y le dijo: no coman de aquel árbol. Y la mujer, Eva, lo llevó a comer de aquel árbol. Entonces, desde ese momento hay una caída del hombre. Desde ese momento el pecado entró en la humanidad. Dios, creador de todas las cosas, creó al hombre perfecto, pero el hombre, por su naturaleza, se corrompió. Hermano, y el hombre no podía hacer nada, no podía valerse por él mismo, no podía hacer cualquier cosa o no podía hacer absolutamente nada para quitarse ese pecado, hermano. Porque había una caída. Hermano, usted no puede hacer nada. Hay gente que dice: yo voy a dar una ofrenda, voy a dar un diezmo porque pequé. Hermano, ese diezmo, esa ofrenda no le quita el pecado. Que le digan: usted tiene que caminar de rodillas de aquí hasta Nuevo San Salvador. Va a terminar sin rodillas y el pecado lo va a llevar en el lomo. Que se tiene que dar golpes de pecho. Mentiras. No hay algo que nosotros podamos hacer para quitar el pecado de nosotros. No hay algo que el ser humano podía hacer para decir: me voy a valer por mí mismo y yo voy a hacer esto para quitarme este pecado. No había nada, hermano. Y hasta el día de ahora usted y yo no podemos hacer nada más que creer en Cristo Jesús, que Él es nuestro Salvador y nuestro libertador. Entonces, porque entró el pecado al hombre, hubo una caída. Hermano, y posiblemente usted diga: ay, pastor, pero yo no soy tan pecador, pero somos unos grandes idólatras. Pastor, pero yo no peco, yo no tomo, pero somos unos grandes egoístas. Pastor, mire, si yo no hago nada, pero tenemos un pensamiento peor que el del diablo. Entonces el pecado entró al hombre, entró a usted y entró a mí. Y cuando las cosas van mal, ¿qué es lo que usted espera, hermano? Una buena noticia, ¿o no? ¿Qué es lo que usted espera cuando las cosas van mal? Una llamada que le digan: no, hombre, no te preocupes, ¿cuánto necesitas? Ahí va, no te preocupes, todo está bien. Necesitamos buenas noticias y el evangelio es buena noticia. El evangelio es buena noticia, hermano.
Yo me regocijo al escudriñar la Escritura, y en este mensaje, ¿sabe por qué? Porque mientras el mundo está podrido, nosotros tenemos buenas noticias, hermano. Que posiblemente usted escuche rumor de guerra, no se preocupe, hombre, hermano. Usted siga orando y siga creyendo y siga mirando a su Señor, porque usted y yo tenemos buenas noticias. Dígale que está a su lado: yo tengo buenas noticias, dígale. Pero porque Dios es justo, porque Dios es bueno, porque Dios es perfecto, Él necesitaba darnos esa buena noticia. No bastaba con solamente crear al hombre y que el hombre había pecado, sino que necesitaba que el hombre pudiese tener una salvación. Y como el hombre era inútil, no podía hacer nada para obtener esa salvación, Dios mismo, escuche esto, Dios mismo se hizo hombre. Dios envió a su Hijo unigénito. ¿Cuántos somos padres aquí? Dios mismo entregó a su Hijo unigénito. Porque como el hombre no podía hacer nada, porque como el hombre no podía valerse por él mismo, entonces dijo el Padre: yo voy a crear la salvación de la humanidad. Yo voy a hacer que el mundo entero tenga esa salvación por medio de Cristo Jesús. Se lo va a dar, déselo fuerte, porque es para Él. Por eso el Padre envió a su Hijo para salvar al mundo. No solamente para salvar a la Rey de Reyes, sino para salvar al mundo entero. Usted y yo traíamos una deuda, hermanos, que no la podíamos pagar. Usted y yo traíamos una deuda que ni con todo el dinero del mundo la íbamos a lograr pagar. Y Jesús, el Padre, entrega a Jesús para que su deuda esta noche sea pagada, hermano. Escuche esto no es una buena noticia para usted. ¿Cuántos deben aquí de verdad? ¿Qué pasaría si alguien le llama del banco y le dice: mire, usted es Rubén Molina? Y usted diga: sí. Mire, los $10,000 que usted debía, fíjese que vino un hombre y los acaba de cancelar. Y aparte que le canceló la deuda que usted debía, le dejó algo por ahí. ¿Qué es lo primero que usted daría? Si usted recibe esa buena noticia, hermano. Hermano, pero lo que Dios hizo por nosotros, lo que Jesús ha hecho por nosotros, es más que este ejemplo que le acabo de poner. Porque el día de mañana, hermano, si usted se muere, la deuda ahí queda. ¿Para dónde? Pues, y no se la lleva. Al contrario, se comió lo que debía. Sí. Pero esta deuda que Jesús ha pagado por ustedes es eterna, hermano. Es eterna. Entonces, hermano, toda la deuda que nosotros debíamos, Cristo Jesús la llevó en esa cruz del madero. Y aquí no se salvaba nadie, hermano. Aquí no se salvaba ni el más cristiano que usted puede imaginarse y creer más santo y más perfecto, pecador igual que usted. Aquí no nos salvábamos ninguno, hermano. Entonces, todos de alguna manera necesitábamos recibir esa buena noticia. Y el evangelio es ese. El evangelio es que Jesucristo tiene buenas noticias, no solamente para salvar al mundo entero, no solamente para salvarlo a usted y a mí de nuestra vida espiritual, sino también de esta vida, hermano. Sino también de lo que a usted le está ocasionando dolor, de lo que
a usted le está ocasionando problema en su vida, Dios necesita salvarlo. Dios necesita hacer algo por usted. Dios necesita traer buenas noticias a su vida, hermano. Y declaro en el nombre del Señor que en estos días vamos a tener buenas noticias. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, hermano. Y si el Señor trae esta palabra es porque a usted una buena noticia le va a traer el Señor. Pero el evangelio es ese. Por eso debemos de regañar a aquellos que hacen que el evangelio quede mal. Que la gente dice, para ser evangélico como este, mejor no soy nada, si toda la vida anda pidiendo, si toda la vida anda de arrastras. Hemos creído en un Dios bueno, en un Dios eterno, un Dios sobrenatural, que aunque no tengamos nada en el bolsillo, al mismo diablo va a tocar el corazón Dios y lo va a bendecir, ya va a ver. Pero el Señor necesita darnos buenas noticias. Yo no sé, hermano, si usted estos días ha estado recibiendo malas noticias. El día de ahora me hablaba una persona y me dice, Elías me dice, ayúdame a orar, me dice. He intentado de todo, he intentado negocios y me han salido mal. He intentado hacer algunas cosas y en vez de yo poder ganar algo, viene la persona, me reclama, me quiere denunciar y yo no solamente tengo que darle lo que él me pagó, sino mucho dinero más de lo que él me pagó. Todos estos días he tratado la manera de hacer las cosas bien, me dice este joven, yo trato la manera de comportarme como un cristiano, pero soy pecador, me dice. Pero mira, por lo menos no he andado pecando deliberadamente. He tratado la manera de comportarme y no sé por qué me viene esto, me dice. Y yo no sé cuántos estamos como ese joven posiblemente este día, que no hemos recibido buenas noticias en nuestra vida, que no hemos recibido buenas noticias en nuestra familia, en el trabajo no hemos recibido buenas noticias. Yo no sé qué es lo que usted ha estado atravesando y viviendo, hermano, pero déjeme decirle algo. Yo confío en el Dios eterno, en el Dios santo de Israel, que Él va a traer buenas noticias a nuestra vida. Vamos, si se lo va a dar, déselo fuerte al Señor con todo su corazón. Dígale al que está a su lado, Jesús es suficiente, dígale. Jesús es suficiente. Por lo que usted está pasando, no se preocupe, hermano, hombre, Jesús es suficiente. ¿Se ha dado cuenta que siempre nos comemos las uñas antes del problema, antes de tiempo? Dígale que está a su lado otra vez, Jesús es suficiente, no se preocupe, dígale. El Señor nos va a traer buenas noticias, pero usted necesita creerlo. Yo me puedo quitar el galillo aquí. Si usted no lo ha creído en su corazón, va a seguir igual. Pero yo sí creo que el Señor va a hacer buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Vamos a hablar de esas buenas noticias eternas. El Señor ha traído salvación a nuestras vidas. El Señor ha traído salvación, dice la palabra del Señor en el libro de Juan 3:16 y 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me encanta el 17 porque la gente presenta a Jesús como que Jesús va a condenar al mundo, pero Jesús no vino a condenar al mundo, Jesús vino a salvar al mundo. Jesús vino a salvarlo a usted y a mí. No lo vino a salvar por chelito, por morenito, por gordito, por sequito. Lo vino a salvar, ¿sabe por qué? Porque usted necesitaba que alguien entregara a su vida buena noticia. Entonces lo primero que nosotros recibimos, y si alguien a usted le pregunta, ¿y qué es el evangelio? Pues, ¿qué es eso en lo que vos has creído? Salvación y vida eterna, hermano. Nosotros no hemos creído cualquier cosa. Dice la palabra del Señor 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Todos los que son salvos aquí levanten su mano derecha. Digan, gracias Señor, porque tú me has salvado, Cristo Jesús. ¿Acaso no es una buena noticia esta, hermano? El problema de muchos es que no sabíamos qué es lo que nos esperaba.
El ser humano por naturaleza le tiene miedo a lo desconocido. ¿Sabe por qué le tenemos miedo a la muerte? Hay un montón de locos que dicen ahí que han ido al cielo y al infierno y que murieron. Es mentira, hermano. Pisto quieren hacer. Un montón de testimonios que salen de eso. Es mentira, hermano. La misma escritura dice que nadie ha entrado ni al cielo ni al infierno. Pero ¿sabe por qué le tenemos miedo? Porque es desconocido. Pero usted, que es hijo de Dios, sabe para dónde va. Y muchas veces dejamos de agradecer porque no sabíamos lo que nosotros o lo que nos esperaba a nosotros. Y lo que nos esperaba no era bueno, hermano. Tal vez usted está diciendo: ay, pastor, yo quería recibir esa buena noticia de los $100,000. Esto es más que eso, hermano. Esto es más que esto. ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias. ¿Qué es el evangelio? Salvación, hermano. Salvación. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos 1, Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos versículo 1, capítulo 16. Perdón, capítulo 16, versículo... No, ya me confundí usted. Capítulo 1, versículo 16. Ahí está en la pantalla, perdón. Lo bueno es que usted anda a su Biblia y la ojea. Bien. Salvación, dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sabe por qué estaba diciendo esto Pablo? Porque en aquel momento los judíos no querían creer en Jesús. Hasta el día de ahora no lo quieren creer. Y la gente se había quedado con aquel concepto, con aquella idea de que Jesús o que el Mesías o que Dios era únicamente para los judíos. Pero qué buena noticia la que recibimos ahora, que Jesús, que Dios no solamente es para los judíos, sino para los salvadoreños también. Para aquellos que comen pupusa, para ellos también. Y el contexto de Pablo es que estaba rodeado de esta cultura griega. Y también él decía: y no solamente para los griegos. A Pablo se le conoce como el predicador de los gentiles también, que predicó para las naciones, para aquellos que no eran judíos. Hermano, qué bendición y qué buena noticia que esta noche usted puede decir: yo tengo salvación en Cristo Jesús. Que si Cristo aparece, que si a usted le toca partir a la presencia del Señor, usted sabe para dónde va. Pero no va al lago de fuego. Pero no va a ese lugar de tormento, hermano. ¿Usted cree que en la casa es un tormento vivir ahí en su casa? Porque pasan como perros y gatos peleando. El infierno es peor. Hermano, qué buena noticia la que hemos recibido. El evangelio es arrepentimiento también. Arrepentirse no solamente significa llorar porque cometí un pecado. Arrepentirse significa cambiar nuestra manera de pensar, cambiar el rumbo el cual nosotros llevábamos y dejar de hacer lo que estábamos haciendo. El apóstol Pablo es un vivo ejemplo, hermano. Después que consentía el asesinato de cristianos, después que participaba en el asesinato de cristianos, después que él enviaba, que él mandaba a que asesinaran a los cristianos, él se convirtió en un mártir. A él lo asesinaron también por creer en esta buena noticia, por creer en este santo evangelio. Pero Pablo, nosotros vemos que después que era un gran asesino, se convirtió al Señor, hermano. Encuentro personal con el Señor. Pero su manera de pensar fue totalmente diferente después que conoció al Señor. Él no dijo: sí, yo me voy a convertir, voy a hacer aquí, pero voy a seguir persiguiendo a los hermanos cristianos. La buena noticia que recibimos
Esta noche es que nos podemos arrepentir ahora, hermano. Si el Señor es bueno, como le repetía, tal vez usted pueda decir: no, esos pecados que nosotros consideramos negros, que tal vez no los hacemos, qué bueno, pero algo tenemos por ahí. Ahora nos podemos arrepentir, ahora podemos cambiar ese estilo de vida. Permitámosle al Señor, hermano. Yo sé que no es fácil y yo sé que a usted le cuesta, a mí más. Yo sé que muchas veces usted ha dicho: Señor, yo no puedo. Pero permitámosle, hermano, al Espíritu Santo que Él obre en nuestros corazones, que Él transforme nuestras vidas, que Él cambie nuestras vidas y podamos tener ese arrepentimiento. Mateo 4:17, Jesús anunciando este evangelio, Jesús anunciando estas buenas nuevas, decía estas palabras: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir que arrepentidos, porque el reino de los cielos. Qué buena noticia, hermano, que el reino de los cielos se ha acercado. Pero qué buena noticia que esta noche nos podemos arrepentir. Nos podemos arrepentir de eso que nadie sabe y que solamente usted lo hace. Nos podemos arrepentir. La palabra del Señor está siendo clara en el Evangelio de según San Juan 3:17, y dice que Él no vino para condenarnos a nosotros, Él vino para salvarnos. Pero necesita que haya un arrepentimiento en nuestros corazones también, que haya un cambio de vida, un estilo de vida diferente al que llevábamos antes. Y esto es una buena noticia, hermano. Hay algunos hermanos que predican: alma que pecare. De ahí vienen ustedes, pero vinieron a la Rey de Reyes. Alma que pecare. Y otros que dicen por ahí: salvo siempre salvo, ¿vea? Hermano, qué bueno que el Señor nos está permitiendo esta noche poder arrepentirnos, poder cambiar ese estilo de vida. Hermano, tenemos esa buena noticia, que el Señor trae sanidad a nuestras vidas también. Usted y yo hemos sido testigos, hermano. Si hace poco le pegó el coronavirus con todo, le quedó dolor de rabadilla, pero allá anda. Otros no les quedó nada. Les dio un hermano ayer por ahí: me dio coronavirus y no me di cuenta, me dice. Lo anduve regando. Pero no era de esta iglesia, gracias a Dios. Después me hice la prueba y salí positivo. Después no sentí absolutamente nada. Después me hice la prueba, me dice, y salí negativo y me empezó la tos. Y a usted nada le ha pasado, hermano. Nada. Qué bueno ha sido el Señor. Qué buena noticia la que podemos recibir, que Él trae sanidad a nuestras vidas. Que Él trae sanidad a nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en Mateo 10:8. Parte del ministerio de Jesús era sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis. Vaya, ¿cuántos hacemos esto, hermanos? Me dice una hermana ayer: mira, me dice, me estoy congregando en una iglesia, apóstoles y profetas, de esos de hueso colorado. Qué bendición, le digo, ¿seguiste congregando? Sí, me dice. Mira, me dice, ¿y vos cómo tenés la iglesia aquí? Me dice, ¿metés a los hermanos con mascarilla o que se la quiten? No, ahí andan con mascarilla, le digo. Y no por miedo a que nos dé eso, le digo, sino por miedo a que nos cierren la iglesia. Me dice, no, está bueno, me dice, mira, en esa iglesia es chiquita, me dice, pero todos sin mascarilla. Y cuando yo llego, me dice, y entro con la mascarilla, me ven mal los hermanos. Y dice que el pastor les dice: el hermano fulano de tal tiene coronavirus. Al finalizar el culto nos vamos todos a orar por él, a imponer manos. Yo les digo así: aquí se van todos corriendo antes que termine el culto. Si aquí les digo vamos a orar para finalizar, y ya están todos los diáconos allá afuera parados. Como no dije su nombre, dicen: habla papá. Vaya pues. Pero hermano, esta es buena noticia, que nosotros podemos recibir sanidad.
Y le pregunto al hermano, porque para darles el chambre con todo, le pregunto al hermano y le digo, a la hermana, perdón, y le digo, mira, ¿y vos alguna vez has ido? No, me dice. Yo siempre le digo que tengo que irle a hacer cena a mi marido y ella ni marido tiene. Y que le dice al pastor, no, yo le voy a hacer cena a mi marido. Como él no tiene marido, la señora, no, hombre, andá, le digo, pone manos sobre. No, hombre, me dice, yo con esta fe que tengo me va a matar a mí el coronavirus. Hermano, ¿por qué le digo esto? Porque ese es el evangelio que nosotros predicamos, hermano. Sanidad. Sanidad. Dice la palabra del Señor que parte del ministerio de Jesús era sanad a los enfermos, limpiad a los leprosos. Los leprosos en aquel entonces eran como los que tienen COVID, nadie se les acercaba. Resucitad muertos, echar fuera demonios. De gracia hemos recibido, de gracia demos, hermano. Qué buena noticia nosotros recibimos. Liberación también. El Señor nos ha hecho libres, hermano. En esa cruz el Señor nos dio libertad. En esa cruz no solamente nos salvó, no solamente nos sanó, no solamente nos transformó, sino que también nos ha dado libertad, hermano. No hay en contra de aquellos que dicen, no, es que eso no se puede hacer. Adoremos al Señor, hombre. Es que danzar es de loco, es que aplaudir no se puede. Sí, el Señor nos ha dado libertad, pero no solamente libertad para adorarle, sino también libertad del pecado. Porque usted y yo éramos esclavos del pecado. Llegamos a un momento en la vida en la cual nosotros ya no queríamos. Si el bolo cuando está con la gran goma, ¿qué es lo que dice? Nunca más vuelvo a tomar, dice. El siguiente día está igual. Para quitarme la goma, dice. Pero el Señor nos ha dado libertad. Y esa es una buena noticia para usted. Esa es una buena noticia para usted. Dice la palabra del Señor, el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo del 32 al 36. Dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, hermano. ¿Y quién es la verdad? Cristo Jesús. ¿Cuántos han conocido a Jesús? Entonces usted es libre, hermano. Estamos cantando libre, yo soy libre. La acaban de cantar estos muchachos, vea. ¿Sí? Le aseguro que le pregunto a más de alguno de estos muchachos, ¿y viste a algún hermano sin aplaudir? Varios. Libre. No se les nota la libertad. ¿Y sabe por qué muchas veces? Por el pecado, hermanos. Que el pecado nos ata, nos oprime, nos comprime y no permite que tengamos esa libertad en Cristo Jesús. Pero qué buena noticia la que usted ha recibido esta noche, que también usted ha sido libre, hermano. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Todos los que son libres, levante su mano, por favor. Le respondió, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo decís tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué bendición, qué buena noticia que el Señor, que Cristo Jesús lo vino a libertar a usted del pecado. Hermano, ¿cómo no estar agradecidos con el Señor? ¿Cómo no podemos estar agradecidos con el Señor si Él ya pagó el precio que usted y yo teníamos que pagar? De ese momento en adelante, del momento en el cual usted le entregó la vida a Cristo Jesús, para adelante, todo es ganancia, hermano. Si nos quejamos porque queremos. Mire, sábado que acaba de pasar, algunos hermanos fuimos a repartir algunos juguetillos, algunos niños, aquí por esta zona de ateos.
Logramos ver algunas casas, hermanos, sin menospreciar, de láminas, el piso de tierra totalmente. Algunos de esos niños, todos chuquitos, hermano. Algunos de esos niños, las manos sucias, descalzos. Pero mire, esos niños tenían felicidad, hermano. Y usted, con zapatos, con buena ropa, aunque sea de la usada, con zapatos del shopping. Hey, hermano, pero es bendecido. Usted no come 3 tiempos. Y se le nota, hermano, si usted no necesita decir. Hay algo que da testimonio de eso. Hay hermanos y hermanas que se levantan en la madrugada para comer. Mal espíritu. Vamos a orar por libertad, ya dijo el Señor aquí. Y esos niños no se andaban quejando, hermano. Y usted que tiene todo, hermano, en casa no es suya, es prestada, la está pagando, no hay problema, hermano, pero tiene techo. Ahorita llega a la casa y aunque sea una sopa Maruchan, pero se la va a hacer. Pero nos quejamos porque queremos. No somos agradecidos porque queremos, no, porque Dios ya ha dado todo por nosotros, hermano. Me encanta cuando viene el hermano Herbert Solano y siempre, si usted se fija, si usted es meca igual que yo, siempre se fija que dice el hermano: esta es una iglesia bendecida. Dice. Sí, es cierto, hermano. Somos una iglesia bendecida. Entonces deje de quejarse, hermanos. Que usted esta noche ha recibido buenas noticias. Tal vez en la vida no le ha ido bien, hermano. Tal vez no quiere o no tiene lo que usted quiere. Pero si usted tiene a Cristo Jesús, es más que suficiente, hermano. Así que, hermanos, si el día de mañana le preguntan a usted ¿y qué es el evangelio?, usted ya puede responder con seguridad: son buenas noticias, hombre. Cristo Jesús vino a darle buenas noticias a usted. Recuerde que mientras hay vida, puestos de pie, iglesia, por favor.